Muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Yulisa López y en esta exposición con mucho gusto les voy a hablar un poco sobre el Código de Bioética en atención a la pandemia COVID-19. Primero que nada, demos un repaso a qué es la bioética. La bioética es el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida. ¿Cuáles son las ciencias de la vida? Pues podríamos estar hablando de la medicina, de la biología y del mismo trabajo social. Estos no solo se encargan de estos aspectos, sino también de las relaciones que existen entre los otros seres vivos. En pocas palabras, podríamos decir que la bioética se encarga de los aspectos éticos que se derivan de los avances de la ciencia y de la misma medicina. Bueno, eso es lo que es la bioética. Pero ¿cuáles son los códigos de bioética o cómo se dan a conocer? Bueno, existen comités que se encargan de redactar y dar a conocer informes, recomendaciones y posicionamientos que les sirven de base a los profesionales para atender las situaciones de emergencia, como es en el caso del COVID-19. Ante esta emergencia se dio a conocer un informe en donde se les decía a los profesionistas cómo atender a los pacientes, a los familiares, pero sobre todo cómo hacer uso de esos recursos con los que ellos cuentan básicamente. Les estoy hablando de códigos de bioética, de los derechos humanos que no están en contingencia. Bueno, aquí va. Resulta que durante la redacción del código de bioética ante la pandemia COVID-19, hicieron unas redacciones que a muchos expertos en cuidados de la salud de adultos mayores no les gustó, porque da a entender que los derechos de los adultos mayores valen menos que los de una persona joven, por el hecho de que ya vivieron más y les quedan menos años de vida y son de menos importancia o algo por el estilo, es lo que se puede dar a entender. Y bueno, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce el pleno gozo que estos deben tener de salud, de libertad y de una vida grata, de que a partir de los 60 años pueden seguir teniendo todos estos derechos que nos corresponden como seres, al plantear frases como por ejemplo, la mayor cantidad de vidas por completarse. Es decir, que mientras más mayor eres, menos lapso tienes restante de vida, por tanto es menos importante salvar la vida de un adulto mayor que la de un joven. ¿Y por qué estamos mencionando todo eso? Resulta que los recursos que tienen los profesionales de la salud no son suficientes, no estábamos preparados para una contingencia de este tamaño, para una situación tan inesperada. Por tanto, no contamos con los recursos para atender a todas las personas. Y bueno, el código de bioética básicamente les dice, ok, existen personas que tienen más por vivir, sálvalos a ellos. Utiliza los medicamentos que tenemos en ellos. No los utilices todos en las personas mayores, porque sabemos que sí les están dando atención, pero este código de bioética se pudiera malinterpretar por los profesionistas de la salud, porque al final de cuentas son ellos quienes toman estas decisiones y se está pidiendo a estas personas que redactaron el código de bioética que cambien estas palabras que se pudieran malinterpretar. Ya les hablé mucho sobre los profesionistas de la salud y sus códigos de ética, bioética que deben seguir, pero ¿y el trabajo social? Nosotros también tenemos una parte muy esencial en todo esto. De hecho, nosotros no nada más ejercemos en los pacientes que están enfermos, sino en muchos otros ámbitos que tienen que ver con esto. El papel del trabajador social en las áreas emergentes, en las crisis o catástrofes, está basada en 3 pilares. El primero sería el reconocer cuáles son las funciones que tenemos como trabajadores sociales. La segunda sería en cómo podemos intervenir. Y la tercera sería hacer un proceso de evaluación de los componentes. Y bueno, podríamos dirigirnos a 5 tipos o 5 grupos de personas. La primera sería los afectados. ¿Cómo podemos dirigirnos a los afectados como trabajadores sociales? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Sería, por ejemplo, suministrarles información,
a informarles sobre los derechos que ellos tienen, orientarlos en cuanto a cualquier necesidad que se les ofrezca. También nosotros tenemos conocimientos de las instituciones a las que pueden recurrir, entonces podremos brindarles esa información. Y también podemos hacer una valoración social, que es hacer una valoración de los recursos con los que cuentan. Otro grupo serían los familiares de los afectados. En estos realmente lo que podemos hacer sería fortalecerlos y orientarlos a la toma de decisiones. Cuando una persona ya está muy enferma, muchas veces pierde la habilidad de poder tomar decisiones sobre su propia salud. Y aquí es donde entran los familiares. Nosotros como trabajadores sociales no les vamos a decir, bueno, su familiar se está muriendo, ocupa hacer esto y esto y el otro. Para nada, sino que nuestro trabajo ahí es informarles, orientarlos, ayudarlos a tomar una decisión en familia. Estar ahí para ellos, para mantener un control dentro de toda la situación. También podríamos orientarnos a la comunidad. En la comunidad hay muchísimas cosas que podríamos hacer. Podríamos impartir talleres, podríamos impartir programas de información, podríamos recurrir a la sensibilidad, que es una de las mayores cosas que hacemos, sensibilizar a las personas sobre todo esto de utiliza guantes, lávate las manos, no estés en la calle, reportar también situaciones como todo ciudadano podrá hacerlo, situaciones que se están saliendo de control y no deberían. Y bueno, prever las necesidades que van a suceder. Por ejemplo, nosotros sabíamos que venía una contingencia porque lo habíamos visto que venía ya desde otros países, pero no sabíamos qué estragos iba a tener en nosotros, porque todos los países tienen distintas situaciones, en especial económicas. Ahora sabemos que nos afectó en lo económico, en lo familiar, perdimos trabajos, en la salud, tanto en la física como en la emocional. Y otro lugar en el que nos podemos meter es en los intervinientes. ¿Quiénes son los intervinientes? Son los médicos, son los estudiantes, son las enfermeras, son todas aquellas personas que están trabajando directamente con los pacientes. No significa que les vamos a decir cómo trabajar, pero sí es nuestra labor estar siempre informados sobre cómo podemos ayudar, qué medidas podemos tomar, y de ahí capacitarlos a ellos para que podamos seguir todos una misma ruta, que no estén un médico trabajando de una manera, otro médico de otra, y que no tengan el apoyo que ellos necesitan. Esa es nuestra labor, siempre estar informados y siempre estar al pie del cañón. Y por último, podría ser a través de organismos. Estos son muy importantes y sin embargo un área muy poco tocada por el trabajo social. En los organismos podemos elaborar mapas de riesgos, elaborar evaluaciones de vulnerabilidades y fortalezas, la creación de planes de emergencia y muy en especial meternos en las políticas sociales, en cómo podríamos estar atendiendo toda esta situación desde las políticas. Como pueden ver, trabajo social tiene muchas áreas en las que podemos estar metidos en todo esto de la pandemia del COVID-19 y a sacar más adelante esto, sacar todo esto adelante de una mejor manera.